Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Sí, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno. Ok. Damos inicio entonces, ¿sí? ¿Listo? Eh, ya. Ya, listo. Damos inicio. Ahora sí. Sí. Ok. Sí. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿no?, a este primer día del Gran Seminario Bíblico aquí en Oruro, ¿verdad? Con un tema muy importante, el secreto del perdón eterno del pecado. Realmente Dios permite la gracia, ¿no? Todo siempre se realiza conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Este tiempo nos ha tocado trabajar, ¿no? Pero oremos, ¿no?, en nuestro corazón también para que muchas personas, muchas almas, ¿no?, puedan venir hoy día, ¿sí?, estos días, y puedan participar de este gran seminario, ¿no?, que será de mucha bendición, no solamente para nosotros, no solamente también para los invitados, sino de mucho gozo y alegría para Dios también allá en el cielo. ¿Sí? Vamos a dar inicio entonces en esta noche a este, ¿no?, tan lindo y precioso seminario.
Vamos a comenzar alabando al Señor, ¿sí? Por favor, si tienen himnarios, me pueden acompañar con sus himnarios. Vamos a alabar el himno número 373, vamos a alabar. Himno número 373. Himno número 373 vamos a alabar, hermanos. 373. Lleva por título Buscad primero. 373. 73. Vamos. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Una vez más, hermanos, darle la bienvenida, ¿sí? A este precioso evento, ¿no? Que tenemos en este lugar, ¿no? Un salón bastante acogedor, ¿no? Grande, la verdad, ¿no? Cuando uno a veces entra directo, ¿no? Como alguna vez yo vine a visitar acá, parece pequeño, ¿no? Pero acomodando ahora, ¿no? Aunque tiene su separación o distanciamiento, pero aún así se ve amplio. Sí, en esta noche vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. Vamos a alabar el himno número 275, ¿sí? Después de esto voy a invitar al hermano Juan Zíos para que él pueda orar, ¿no? En este primer día de seminario. Sí, no sé si pueden avisar al hermano Juan para que esté atento, por favor. Sí. Himno número 275 vamos a alabar esta noche. Con una sola chispa
se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, gracias, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy día nos reunimos nuevamente para un seminario bíblico, ¿no? ¿Verdad? Y bien decíamos, ¿no? Hace un momento, esperamos, ¿no? Cada uno orando en su corazón también, para que Dios nos permita a las personas este tiempo. Este seminario bíblico será de gran bendición, ¿no? No solamente para la gente, no solamente para Oruro, ¿no? También para nosotros. ¿Sí? En esta noche, ¿no? Ahora, aprovechando el tiempo, voy a invitar al hermano Juan Ríos para que él pueda orar por este primer día del seminario, primera noche del seminario. Hermano Juan, por favor. Sí, gracias, hermanos. Por favor, inclinemos nuestros rostros, vamos a dar gracias a Dios. Dios Padre, en esta noche queremos agradecerte, Padre, porque tú nos permites poder participar de este seminario bíblico, Padre, aquí en Oruro. Queremos darte gracias porque tú preparaste todo esto, Padre. Muy agradecidos por eso, Padre. Muy agradecidos por la presencia también de nuestros hermanos que participan en este seminario. Muchas gracias por eso, Padre. Muchas gracias por tu siervo, Padre, Pastor Andrés, que nos compartirá la palabra, Padre. Queremos agradecerte por todo eso, Padre, y usted también pueda permitir que esta noche todos los hermanos invitados puedan llegar, Padre. Muchas gracias te doy, Padre, y todo este seminario, Padre, en esta primera noche queremos encomendar en tus manos, Padre. Así orando te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.
Sí, muchísimas gracias, hermano Juan. Vamos a continuar esta noche, sí, vamos a alabar un himno más, hermanos, por favor. Vamos a alabar el himno número 468, vamos a alabar en esta noche. Para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me guardó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, gracias, amén. No, es cierto. Una vez más, ¿no? Dar la bienvenida a todos ustedes. Buenas noches, hermana, ¿cómo le va? Gusto. Qué bueno. Sí, tome asiento, por favor. Sí. Y la verdad, no muy contentos, muy alegres, ¿verdad? Ya van llegando poco a poco las personas, ¿sí? Esta noche, una vez más, ¿no? Vamos a compartir, ¿verdad? El corazón de Dios a través de la Biblia, ¿sí? Vamos a alabar un último himno, ¿sí? Perdón. En esta noche también vamos a tener una presentación, ¿no? De parte de los hermanos de Oruro, ¿sí? Quienes han preparado, ¿no? Los himnos para poder alabar, ¿no? Al Señor también, ¿verdad? Para adorar también al Señor en esta noche. Vamos a alabar el himno número 325 en esta noche, hermanos. ¿Me acompañan, por favor? Himno número 325. Después, ¿no? Los hermanos pueden alistarse, ¿verdad? Para poder presentar ese especial, ¿no? Que tenemos para hoy también. ¿Sí? Por favor. Himno número 325 vamos a alabar esta noche como último himno. No sé por qué
mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. La verdad, para mí es difícil a veces, ¿no? El coro, hoy día sí me ganó. Muy difícil, ¿no? Poder alargar la voz, no hacer un agudo, ¿no? Casi me atoro también en medio, ¿sí? Una vez más, ¿no? Darles la bienvenida. Ahora también nos acompaña Pastor Franz, ¿no? Francisco, buenas noches, Pastor. Gracias por venir. Sí. Esta noche, ¿no? Bueno, pues no sé si los hermanos ya están preparados para pasar acá al frente, para realizar un pequeño especial, ¿sí? En esta noche. Sí. Pasen por favor, hermanos. Pasen acá al frente. Sí. Ya, ok, sí. En esta noche, ¿no? Los hermanos prepararon este especial, ¿no? Espero que realmente sea del agrado de ustedes, ¿verdad? Ellos van a alabar también, ¿no? Con el corazón de Dios. Los himnos van a alabar esta noche, los hermanos, ¿sí? Entonces, si están listos, ¿sí? Pueden continuar.